por la Universidad de Columbia en Nueva York. Es fundador y director general de Integralia Consultores, especializada en inteligencia legislativa y política, planeación estratégica y políticas de transparencia y rendición de cuentas. Fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral entre el 2003 y 2007. Mientras que el maestro Reyes Rodríguez Mondragón es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencias Económicas, CIDE, así como en Derecho y Sociedad por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica en Oñati, España. Ha impartido distintos cursos en universidades como el ITAM, el CIDE, entre otras. Se ha desempeñado en varios cargos públicos en instituciones como la Presidencia de la República, el Instituto Federal Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría de Gobernación y el Senado de la República. A partir de marzo del 2013, funge como magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Sala Regional de Monterrey. Bienvenidos. ¿Dónde vas a proyectar? ¿Allá? En la pantalla, nada más para que vean. Muy buenos días, gracias por la invitación a el INAI, gracias y un reconocimiento al Partido de la Revolución Democrática por tener esta iniciativa, gracias a Reyes Rodríguez por estar aquí y quiero hoy comentar un tema que comentó la presidenta del PRD y que también comentó la presidenta del INAI hace unos momentos, que es una paradoja que tiene que ver con el hecho de que somos un país con más transparencia, pero somos un país con más corrupción. Y el festejar la transparencia me parece que es algo justo, algo correcto que se debe hacer, pero lo que parece ser una paradoja es que la transparencia no ha conducido a una menor corrupción en este país. Y una de las razones principales, no la única, pero es una razón que está ahí, es el hecho de que el financiamiento ilegal y corrupto de las campañas políticas ha venido creciendo. Y probablemente ahí se localiza una de las razones, no la única, de por qué esto ha venido ocurriendo. Voy a empezar con la conclusión y después voy a ir elaborando el argumento, pero la conclusión, en mi opinión, es que el financiamiento ilegal o paralelo o corrupto de las campañas políticas es el mayor problema de la democracia electoral en México. No son ni las campañas negativas, ni tampoco son los actos anticipados de precampaña, ni tampoco son tantos temas que se discuten todos los días en los medios de comunicación. En mi opinión, ese es el problema central de la democracia electoral, el financiamiento ilegal, no reportado de las campañas políticas, que ha conducido a tres cosas muy importantes. Uno, que hay más dinero público desde los años 90 para financiar a los partidos, pero a la vez hay más dinero privado no registrado. Segundo, que tenemos más transparencia en los partidos políticos. Se han resistido enormemente, pero hay más transparencia en general, pero también hay más corrupción del sistema electoral en su conjunto, y esto ha conducido a un tema de corrupción política y gubernamental. Cuando nos preguntamos por qué hay varios gobernadores de varios partidos políticos que en los últimos años han sido señalados con actos indebidos, abuso del poder, tráfico de influencias, peculado, entre otros, quizá una de las razones radica en este problema. Y el índice de cumplimiento de transparencia de los partidos políticos, ustedes lo tienen ahí, esto era bajo el reglamento que tenía el INE cuando todavía no había claridad sobre los alcances de los partidos políticos, ha venido variando. Pero si ustedes lo observan en un trayecto de los últimos 10 años, la información de hoy es mucho mayor que la de antes. Yo recuerdo en 2003, cuando yo tenía trabajaba en el Instituto Federal Electoral, 2004 en particular, hubo un tema que surgió como un tema que ahora ya no lo es. Un periodista del periódico El Universal preguntó que por favor le dieran los padrones, el número de militantes por partido político. Se convirtió en un escándalo. Los partidos políticos se dijeron renuentes a dar la información, no la tenían. Y esto fue un litigio que duró
meses y meses y meses. En aquella ocasión los partidos políticos no eran sujetos obligados ante el INAI, el proceso de construcción de obligaciones estaba apenas en marcha, en la entonces ley electoral esto estaba muy incipiente, de tal forma que recuerdo cómo esa obligación, que todavía no quedaba clara, produjo un enorme debate que duró meses. Hoy claramente ese no es un debate y lo pongo solamente como un ejemplo de cómo en 12 años claramente las obligaciones y el cumplimiento de transparencia ha aumentado, a pesar de que hay algunos problemas graves como se ven en esta lámina que fue elaborada por el Instituto Nacional Electoral, pero ciertamente hay más transparencia. También quiero llevar de la mano el hecho de que, derivado de problemas con los informes de campaña, falta de información suficiente, opacidad en esto, en los últimos 15 años ha habido sanciones a los partidos políticos. Y ustedes vean esta lámina, lo único que muestra es que en los últimos 15 años la suma de las sanciones a los partidos políticos en pesos constantes de 2010 han sumado aproximadamente 1.500, 1.600 millones de pesos. ¿Qué significa que se haya multado a los partidos con 1.500 o 1.600 millones de pesos? Pues depende. Sí les puedo decir que en el año 2003, que hay 2003, 2004 y 2005, que son las barras muy grandes, el Instituto Federal Electoral aplicó a los partidos políticos las dos multas que en aquella época eran las más altas a nivel mundial, aplicadas a dos partidos políticos, que fue al PRI por el caso Pemex Gate y al PAN por el caso Amigos de Fox. La verdad es que estas sanciones, fuertes como fueron, no parecen haber disuadido o cambiado muchas de las prácticas de opacidad que en algunos casos los partidos políticos han mantenido a lo largo del tiempo. Las sanciones o el enfoque punitivo no parece haber cambiado la lógica del financiamiento ilegal. El caso de Amigos de Fox es un caso de lo que se consideró en su momento financiamiento paralelo de campañas, es decir, que a la par de que hay un financiamiento oficial público, hay otros mecanismos por debajo de la mesa que existen. En mi opinión, esos sistemas de financiamiento paralelo solamente se han incrementado, como platicaremos en unos momentos más. Pero las sanciones a los partidos no parecen haber sido una solución. Y el enfoque punitivo en los últimos 10 años, a lo largo de 2 reformas electorales, se ha incrementado como si los castigos o la amenaza de estos fueran a cambiar el comportamiento de los candidatos y de los partidos. En 2014, por cierto, hubo una primera fórmula, un cambio a la fórmula del financiamiento de los partidos. Mientras la fórmula para los partidos a nivel nacional se mantuvo intacta, esta fórmula dice que el financiamiento de los partidos se obtiene al multiplicar el padrón electoral por el 0.65% del salario mínimo. Esta fórmula es una fórmula que surgió en la reforma de 2007 porque antes había una fórmula muy complicada que la verdad yo no entendía, nunca he entendido por qué existió esa fórmula. El hecho es que se estableció esta otra fórmula. Y esta es la primera reflexión que quiero hacer. Si ustedes ven esta fórmula, la pregunta es ¿por qué esta fórmula y no otra fórmula? ¿O cuál es la lógica, la filosofía detrás de esto? La verdad es que la primera pregunta es ¿y por qué no se multiplicó por el 0.45? En muchas entidades del país el factor que se usaba para multiplicar era 0.25, en otras 0.35, en otras 0.50, pero la verdad es que este es uno de los primeros temas en el tema del financiamiento de los partidos que hay que revisar. No hay claridad, salvo que lo que se busca en ocasiones es mantener un mismo nivel de ingreso disponible. Y probablemente esa sea la lógica que está detrás de esta fórmula. ¿Qué fórmula nos puede dar un mismo nivel de ingreso disponible para los partidos políticos? Pero es la primera pregunta que habría que hacerse sobre este tema. Y lo que ocurrió fue que como la reforma de 2014 fue una reforma nacionalizadora, una reforma con leyes generales, obligatoriamente replicables en las entidades, lo que pasó es que en todas las entidades, casi todas, se aumentó el financiamiento a los partidos. Como muchas entidades tenían factores de 0.25, 0.35, quizá más de la mitad tenían ese factor, entonces al tomar
la fórmula federal para aplicarla a las entidades, lo que pasó es que el financiamiento estatal de partidos políticos creció en aproximadamente 51% en esa reforma electoral. Una vez más, no parece haber un raciocinio, una justificación política de por qué los partidos con registro estatal requerían 51% más de recursos. Ocurrió, no hubo un debate sobre la materia y hoy hay más recursos para partidos estatales como resultado de eso. También hubo cambios en la fiscalización, los ha habido. En mi opinión, es cierto que las autoridades electorales, sobre todo el INE, tienen un sistema robusto de fiscalización, pero el hecho es que están fiscalizando una parte del pastel. Y mientras el IFE o el INE pueden tener instrumentos sólidos de auditoría, amplio personal, visitas aleatorias a las casas de campaña, auditorías de los espectaculares, entre otros, el hecho es que, para decirlo con mucha claridad, están revisando una parte del pastel que está sobre la mesa, pero probablemente buena parte del pastel está debajo de la mesa y no ocurre esto en el sistema financiero, no es fiscalizable, no es reportable y el INE, la verdad, tiene pocas atribuciones para poder revisar buena parte de las operaciones financieras o las operaciones contables o las operaciones de financiamiento que ocurren de campañas políticas. Por lo tanto, este es el tema fundamental de la debilidad de la revisión de los gastos de campaña. Esto no es un problema de la autoridad electoral. La autoridad electoral revisa con base en las atribuciones que le dan la ley, revisa con base en los informes que recibe de los partidos políticos, pero una parte del problema radica en que en esos informes que entregan las campañas a los partidos y los partidos al INE, de entrada, en muchos casos, subestiman significativamente los gastos que realmente ocurren. Y muchos de estos gastos son subreportados en parte porque son gastos en efectivo. En 2014 se dijo que para poder suplir las deficiencias que se observaban en la fiscalización de los estados, el INE iba a hacer esto de manera centralizada. El hecho es que hay dos problemas fundamentales. El primero tiene que ver otra vez con el hecho de que sea centralizado no garantiza que los candidatos suban en tiempo real sus gastos efectuados de manera semanal a la plataforma que tiene el Instituto Nacional Electoral. Y el segundo es un problema de información disponible. Me parece a mí que es más difícil poder tener la información disponible o el contacto directo con lo que ocurre en la cancha del juego desde la Ciudad de México que desde las entidades del país. Y tercero, el volumen. Hoy el INE tiene que revisar decenas de miles de informes de precampaña y de campaña y eso simplemente con un hecho de sentido común implica un ejercicio cuyas dimensiones rebasan la capacidad operativa de cualquier organización. ¿Cómo ha evolucionado el financiamiento público a los partidos políticos? Esto es una estimación a precios constantes de 2016. Como ustedes ven, sube en años electorales, se reduce y efectivamente en las reformas electorales, la de 2008, se redujo en un 50% el financiamiento a campañas políticas. Y esto claramente sí tuvo un efecto en la contabilidad del financiamiento público que se da a los partidos políticos. Sin embargo, el ingreso disponible de los partidos políticos en su mayor parte aumentó y aumentó porque además de eso se les dio tiempo gratuito para transmitir sus spots. Eso quiere decir que en el balance el ingreso disponible de los partidos es mucho mayor porque anteriormente dedicaban quizá el 60% de su dinero a comprar spots, no todos los partidos, pero muchos de ellos, tal forma que el ingreso disponible aumentó. A nivel local, como yo les había comentado, el ingreso es significativo. Si ustedes ven entre 2014 y 2015, el incremento es del 50% como resultado de esta reforma que aumentó la fórmula de todos los estados. Por cierto, había 3 o 4 estados que tenían un factor del 85%, del 95% del padrón electoral. Quiere decir que en 2 o 3 entidades
el financiamiento estatal disminuyó, pero en el balance a nivel de los estados fue significativamente mayor. Ahora bien, ¿cuál es el costo presupuestario de la democracia electoral? Si ustedes suman cuánto cuesta el financiamiento de los partidos a nivel nacional, a nivel estatal y cuánto cuesta el presupuesto de las autoridades electorales a nivel federal y estatal, esta más o menos es la ruta que ha seguido en los últimos 10 años. Como ustedes saben, en 2015 alcanzó el pico, el sistema electoral mexicano costó presupuestariamente hablando 35,000 millones de pesos. Pocos años antes, en 2012, el costo presupuestario había sido de 31,000 millones de pesos. La elección comparable de 2015 quizá podría ser 2009, y en 2009 el costo presupuestario del sistema electoral mexicano a nivel federal y local, como ustedes ven ahí, fue de aproximadamente 28,000 millones de pesos. Quiere decir que en términos reales, el costo presupuestario de la democracia electoral mexicana pasó de 28,000 a 35,000 millones de pesos en un trayecto de 6 años en términos reales. Me parece que este es un incremento significativo. La pregunta es si esta mayor inversión se ha traducido en una mayor calidad de la democracia, si esta mayor inversión se ha traducido en una mayor confianza en las instituciones políticas, si esta mayor inversión se ha traducido en más equidad, si esta mayor inversión se ha traducido en mejores gobiernos. Cada quien saque sus conclusiones, pero me parece que hay que revisar el destino de esta inversión con mucho cuidado, porque quiere decir que a pesar de que se ha canalizado más recursos al funcionamiento del sistema electoral, los resultados de su desempeño son cuestionables. Y yo creo que tiene que ver en parte con un tema sobre regulatorio. En las reformas electorales que se han hecho, sobre todo de 2008 y 2014, se ha incrementado el costo operativo de las autoridades electorales por una razón de regulación. Tienen que revisar más. Si ustedes ven los casos que llegan a la Sala Superior del Tribunal Electoral y a las salas regionales, aquí está Reyes Rodríguez, que trae cara de cansado porque anoche estuvo revisando más recursos, la verdad es que es una cosa fuera de norma. Fuera de norma. El sistema es más litigioso, estimula más las quejas, la autoridad electoral tiene que hacer más cosas, revisar más funciones y, por cierto, el modelo nacionalizador de 2014 le dio más atribuciones al INE, pero si ustedes revisan el presupuesto de las autoridades electorales, los llamados OPLES estatales, verán que en buena parte de ellos no se ha reducido el costo presupuestario. Es decir, hacen menos, pero no se les ha reducido el presupuesto. Típico problema de las inercias burocráticas, de cuando inflas una burocracia después, aunque tenga menos que hacer, es muy difícil poder sustraerle recursos presupuestarios. Ahora bien, una reflexión muy importante es que el costo presupuestario de la democracia mexicana, que reitero fue de 35,000 millones en 2015, no es el costo económico real del funcionamiento real de la democracia electoral. Por ejemplo, los spots, siendo gratuitos para los partidos políticos, tienen un valor económico. Integralia hizo una estimación el año pasado y el valor económico, si ustedes los tuvieran que adquirir en el mercado de los spots transmitidos en el Valle de México, Ciudad de México y Estado de México, ascendía a 15,814 millones de pesos. Si ustedes hicieran el cálculo nacional, que no lo pudimos hacer porque hay un problema de opacidad en las tarifas comerciales, las estaciones no quieren dar esa información, pueden ustedes estimar que quizá el valor económico de todos los spots de todo el país en 2015, quizá habría sido el doble, quizá, tomando en consideración que el valor comercial de los spots de la Ciudad de México y del Estado de México generalmente son mucho más elevados. Por eso pensamos que quizá podría haber llegado a 15, pongamos 20,000 millones de pesos. Ustedes tendrán que sumar los 35,000 millones de pesos, que es el costo presupuestario del funcionamiento del sistema electoral, sumarle 20,000 millones de pesos, que es el valor económico de estos spots, y tendrían una estimación de 55,000 millones de pesos en un aspecto conservador. Sin embargo, a esta suma me parece que es importante sumar todo el financiamiento no reportado.
¿Cuánto es el financiamiento no reportado? Pues esto es una cuestión anecdótica. La verdad es que no hay manera para sustentarlo porque nadie lo va a comentar, pero en Integral hemos hecho trabajo anecdótico, entrevistas anónimas con candidatos, operadores, excandidatos, exgobernadores. Y este año, por cierto, que hubo muchas elecciones de gobernador, yo lo he mantenido. Reitero, la cientificidad de esto es anecdótica, así es que nadie tiene por qué tomarlo como una aseveración dura, pero todos los operadores, todos los partidos te dicen que en muchos casos una campaña ganadora en muchas entidades puede costar 6, 8 veces más que el tope legal. Para darnos una idea, el tope legal de campaña de gobernador en México, su media es aproximadamente 40 millones de pesos. Hay entidades como el Estado de México que es 200 millones, hay otras como Tlaxcala que puede ser de menos de 10 millones, pero el promedio quizá anda en 40, 50 millones. Una campaña ganadora puede costar 400, 500, 600 millones de pesos. Quiere decir que la diferencia del tope legal y el gasto real puede ser hasta 10 veces más. Ese diferencial de 400 o 500 millones o 300 millones que ocurre con mucha frecuencia en muchas campañas de este país, no quiero decir todos los partidos, pero en muchos partidos se practica esto, es el diferencial del financiamiento ilegal de campañas. No hay manera de probarlo. Hace pocos meses en Integral hicimos una estimación de cómo cambia el flujo de M1 en la economía mexicana. M1 es los billetes y monedas en poder del público. El Banco de México calcula M1, que es la liquidez de la economía de manera trimestral, de manera mensual, y tiene claramente tendencias de que en diciembre aumenta M1 porque la gente necesita para comprar los regalos de Navidad o de Reyes, y a principio de año quizá, y el Banco de México tiene un modelo para calcular el crecimiento de M1. En los últimos 10 o 12 años el Banco de México ha venido diciendo en sus reportes trimestrales de que se observa un comportamiento inexplicable de M1 durante los procesos electorales. En Integralia pedimos la información, hicimos corridas financieras, estimamos, tratamos de deflactar todos los factores económicos, estacionales de la economía mexicana y llegamos a esta estimación, que es el flujo de efectivo a nivel nacional en los últimos 2 procesos electorales federales. Ustedes pueden encontrar el estudio en la página de Integralia, pero básicamente lo que dice es que en 2012, descontando todos los factores económicos estacionales recurrentes de la economía, el M1 se incrementó 37,000 millones de pesos de forma inexplicable. 37,000 millones de pesos en el proceso electoral de 2012, que son los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio. ¿Qué porcentaje de esos 37,000 millones, que reitero, según el Banco de México, pueden ser explicables por factores electorales, se debe a justamente este financiamiento paralelo de campañas? Es una pregunta muy importante. Es probable que una porción significativa de esos 37,000 millones se hayan destinado a fondear campañas. Y reitero, mucho de este fondeo se hace en efectivo por razones obvias, para evadir el control financiero, el tema de la fiscalización y porque los partidos, no todos, muchos fondean muchas actividades como es la movilización del voto en efectivo. Este me parece que es un tema fundamental. Si una porción de esos 37,000 millones en 2012 fue para fondear campañas de forma ilegal, me parece que estamos en un problema muy severo y muy grave. Y claramente el impacto que esos miles de millones de pesos no reportados a la autoridad, que son ilegales, pues es probable que mucho provenga de desvío de recursos públicos, es probable que mucho de eso dependa de las bolsas que se hacen por cohecho en licitaciones de obra pública, que se van armando bolsitas de recursos. Es probable que también mucho de eso dependa de contratistas, de líderes de mercados, de taxistas que hacen su cooperacha para darle a tal o cual candidato, pero me parece que estamos ante un fenómeno muy delicado y muy grave. Por lo tanto, a mí me parece que el problema central de la democracia electoral tiene que ver con dinero, dinero y dinero.
ha aumentado el costo de la democracia electoral desde un punto de vista presupuestario, aunque el financiamiento de los partidos a nivel nacional se contrajo en 2007, el de los partidos a nivel estatal aumentó y el costo global del sistema, dado que las autoridades tienen que gastar más para regular la ley, ha aumentado el costo presupuestario. ¿Cuánto cuesta una campaña? Es una pregunta muy importante. Difícilmente una campaña cuesta lo que dice el tope legal, aunque hay algunos casos que sí cuesta eso. Hay unos casos que sí, pero generalmente no es el tema. Muchos opinan que el financiamiento privado ya es mayoritario. Hay una tendencia a denostar el financiamiento privado. E incluso hay quien ha dicho que hay que prohibirlo, como si prohibiéndolo desapareciera. El hecho es que esto es una realidad. Y el hecho es que hay que lidiar con esa realidad porque esto está ocurriendo al margen de que lo permita o no lo permita, se apagó, al margen de lo que no permita o no lo permita la ley. La fiscalización es insuficiente porque la fiscalización monitorea actividades reportadas por los partidos que ocurren dentro del sistema financiero o puede visualizar o auditar hechos que se observan, pero mucho de lo que se financia de manera líquida en bolsas, en papel del PAN y en billetes, son para actividades que no se observan. Así es que eso es algo que cae fuera de la posibilidad de las autoridades electorales. Y esto está denotando. Si un gobernador el día 1 de su cargo debe 300 o 400 millones de pesos de los que le dieron dinero paralelo en la campaña, pues ya tenemos un problema. Ya tenemos un problema porque ese dinero tendrá que ser pagado y generalmente se paga con permisos, se paga con obra pública, se paga con adquisiciones y con otro tipo de mecanismos que existen. De hecho, me parece que la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, a mí me parece que es una legislación positiva de avanzada. Esa legislación del Sistema Nacional Anticorrupción será ineficaz si no se resuelve antes este problema, si no se resuelve antes esta deuda permanente en que incurren los gobernantes por tener que ganar mediante campañas muy caras que se fondean de manera ilegal. ¿Qué hacer? Algunas ideas. Creo que la buena parte de lo que hay que hacer no tiene nada que ver con lo electoral. Pasa claramente con el tema de la mayor transparencia. En los partidos políticos hay un déficit grave. Por cierto, en los partidos políticos, en los congresos, hay un déficit muy grave en el tema de las subvenciones a grupos parlamentarios. En ocasiones, grupos parlamentarios toman el dinero de las subvenciones para fondear campañas. Este es un tema central. Tiene que ver con el control interno y la fiscalización superior, que esto no es el tema electoral. La fiscalización superior en las entidades del país es muy importante para detectar esto. Veracruz no estaría ocurriendo la fuga del gobernador si el órgano de fiscalización superior de la entidad y el Congreso local hubieran hecho su trabajo bien a tiempo. Tiene que ver con el tema de responsabilidad hacendaria. A mí me parece que la ley de disciplina financiera ayuda, la ley de contabilidad gubernamental ayuda porque dificulta estas operaciones, pero creo que sobre todo tiene que ver con las causas estructurales. El clientelismo electoral es un fenómeno fuera de control, es un fenómeno parte antropológico, parte social, parte de pobreza, parte de conveniencia mutua. No son los partidos malos que llegan a comprar votos, en ocasiones es al revés. Comunidades que extorsionan a candidatos, que les exigen dinero a cambio de no voltearse con el de enfrente. Tiene que ver con el tema de publicidad oficial y el pago de cobertura informativa, que es un problema creciente, que cuesta mucho en las campañas. Y creo yo que una parte para combatirlo es la contratación pública. En el momento en que ustedes, como candidatos, no pueden garantizarle a su financiador que le van a pagar, en ese momento este esquema paralelo de financiamiento desaparece. Y si ustedes no pueden garantizar que le van a adjudicar el hospital regional o la carretera o el puente, porque el sistema de contrataciones está bien diseñado, entonces ese momento todos los fondeadores y coyotes que hay en el sistema se van a ir alejando y por lo tanto me parece que esto que no es una materia no electoral, es uno de los temas fundamentales. Muchísimas gracias.
Gracias, muy buenos días. Una vez más, bueno, yo me sumo al reconocimiento al INAI y al PRD por organizar este seminario que creo que tiene un título muy adecuado, ¿no? Construcción de ciudadanía y transparencia. Está centralmente ligado a todo el programa, pero especialmente al resultado de llevar a cabo algunas de las propuestas que hace el doctor Luis Carlos Ugalde. Sin lugar a duda va a permitir una construcción de una ciudadanía mucho más robusta, mucho más participativa, y que su voto y su participación electoral pues tenga el peso que le viene quitando el poder del dinero en las campañas. Voy a hacer algunos comentarios. Ha sido una exposición muy completa la de Luis Carlos, pero me voy a concentrar sobre todo en alguna de las partes del quehacer, de las propuestas que ha hecho. Sin duda, la primera conclusión, bueno, y empiezo también por la conclusión. La conclusión que tengo de la exposición que acabamos de escuchar es que lo que se requiere es una política de Estado, fundamentalmente todos estos ejes, para combatir la corrupción y las distorsiones o zonas grises, como las llamaría O'Donnell, que se generan en la relación de dinero, poder y política, en un sentido amplio, en un sentido muy concreto, los retos que nos plantea el problema y las propuestas que nos presenta Luis Carlos, este diagnóstico y la evolución que ha tenido, pues nos permiten decir que el círculo de dinero, política y democracia electoral se ha convertido en un círculo vicioso, y el gran reto es transformarlo a un círculo virtuoso. Porque sin duda mayor transparencia, ¿no? Mayor transparencia financiera, regular el financiamiento y fiscalizar de manera más robusta, sí puede tener resultados positivos en una democracia electoral más igualitaria y que respete en mayor medida la voluntad ciudadana cuando se acude a las urnas. Tres ejes de la exposición de Luis Carlos son los que quiero resaltar. El primero es, él lo menciona, tenemos que hacer de la transparencia un instrumento eficaz, una política que sea el eje vertebral de una sociedad y un Estado abiertos. La coordinación horizontal entre instituciones demanda tener a la transparencia como el mecanismo más importante para disuadir o generar inclusive algún tipo de incentivos que comprometan no solo a los partidos políticos, sino a toda la clase política y a las instituciones que nos encargamos de hacer efectiva la democracia electoral, que nos comprometan con precisamente maximizar esa transparencia. Particularmente creo que hay que hacerla eficaz en este tema del financiamiento, de la fiscalización de recursos públicos y privados. Por lo tanto, muchas de las reflexiones o medidas que hay que tomar pasarán por el eje de la transparencia financiera, garantizar instrumentos para ello. Hay que pensar, sin duda, como ya señalaba Luis Carlos, en la regulación de las fuentes de financiamiento privado. Y claro, los límites del financiamiento público, el gasto público, pero que yo comparto, no han tenido el resultado y no han generado los desincentivos necesarios para combatir las distorsiones o los efectos corruptores del excesivo financiamiento privado o cuando se trata de fuentes ilegales. Ahora, creo que sí hay que distinguir en esta perspectiva de regular el financiamiento privado y combatir el financiamiento ilegal, hay que distinguir lo que son fuentes ilegales, porque no es lo mismo cuando el dinero viene del crimen organizado, de actividades per se ilícitas, del dinero que proviene de fuentes, digamos, legales, o sea, el dinero que proviene del empresariado hacia la política. El problema no está en la fuente, sino el problema está en el uso y en los fines que persigue esa relación, ¿no? Privado-público.
¿Cuál, evidentemente, qué se debe buscar? O sea, hay que plantear cuál es el objetivo, porque financiamiento privado va a haber, ¿no? O sea, es necesario el dinero para ganar campañas, es necesario para hacer política. ¿Cuál podría ser el equilibrio que se trata de buscar? En la presentación de Luis Carlos encontramos varias claves para una democracia estable, una democracia confiable. Y creo que, en primer lugar, lo que se debe buscar es una eficiencia en el gasto público, ¿sí? En los servicios públicos. Y esa eficiencia en los servicios públicos también está comprometida con resultados de mayor igualdad política y mientras tengamos, y social, pero mientras tengamos condiciones o contextos de desigualdad social tan críticos, lo que se está haciendo es fomentar o permitir que el poder del financiamiento ilícito tenga mucho mayor efecto en la relación entre política y dinero. ¿Por qué? Porque es un contexto que permite el clientelismo electoral, ¿no? Que es uno de los factores críticos que señalaba Luis Carlos. Se buscará tener menor corrupción. Sin embargo, esa menor corrupción tendría que combatirse de tal manera que no haya inestabilidad en la gobernabilidad o inestabilidad en el ejercicio del poder público. Hasta ahora, de alguna manera, y no justifica, digamos, no es lo correcto, la corrupción también ha funcionado para generar ciertos equilibrios o estabilidad en la competencia política electoral, en un sentido muy pernicioso y muy indeseable. Sin embargo, cuando uno va a combatir o atacar con precisión el funcionamiento que tiene el dinero en la política, creo que de alguna manera en la reflexión de Luis Carlos está en pensar qué va a sustituir o qué va a garantizar esos equilibrios. La transparencia, salud, sin lugar a dudas. La rendición de cuentas, por supuesto. Y un sistema de fiscalización autónomo y especializado va a ayudar a fortalecer no solo el esquema punitivo, que ciertamente ha sido la consecuencia de la mayor litigiosidad. Entendemos todos que tanto partidos políticos, militantes, ciudadanía, tienen el derecho de acudir a los tribunales. El problema no está ahí, el problema está en para qué acudes o con qué función acudes a los tribunales. Cuando se trata efectivamente de ejercicios legítimos de protección de derechos, creo que no tendríamos ningún problema en aceptar el incremento de la litigiosidad. Ahora, sin embargo, no está ahí solo la solución. Luis Carlos revelaba que quizá, o yo lo que entiendo de su reflexión es que quizá tendríamos que fortalecer mecanismos de prevención, de monitoreo o de investigación y que estén diseñados y dirigidos no solo a la rendición de cuentas sobre lo que los partidos ingresan y gastan, sino que también estén de manera muy focalizada en qué cambiar del problema de la corrupción política. Es decir, quizá lo que necesitamos es un diseño institucional distinto que permita no solo transparentar y exigir rendición de cuentas a los partidos políticos y a los candidatos y candidatas, sino también instrumentos que permitan capturar o visibilizar o perseguir lo que está pasando abajo de la mesa. Y para eso sí se requiere una mayor capacidad de monitoreo y de coordinación entre todas las agencias de investigación. Luis Carlos decía que ve de manera muy positiva la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, la eficacia de este sistema nacional también dependerá de lo que se haga en la problemática del dinero en la política. Y efectivamente,
quizá este Sistema Nacional Anticorrupción nos obliga a pensar si se requiere reubicar la fiscalización de los partidos políticos en otro diseño institucional o crear los mecanismos de coordinación al interior de las instituciones y de procesos que, a la vez que pueden ser transparentes, también deben tener la seguridad suficiente para evitar que los partidos políticos o aquellos, y decía Luis Carlos, el problema no solo es de los partidos, y efectivamente no solo son los partidos políticos, sino todos aquellos que participan de la relación corruptores, corrompidos, puedan ser sancionados o puedan ser capturados de manera rápida, eficaz, inmediata. Y creo que ahí quizá esté más el problema del esquema sancionatorio, no tanto en la cantidad. Luis Carlos señalaba, ha crecido el monto de las multas y no ha tenido un gran efecto, porque probablemente hay otra variable que juega en el esquema sancionador, no solo es la multa, sino también, que la multa sea creíble y que la multa además sea proporcional, pero se aplique de manera inmediata. Cuando tú cometes una conducta hace 5 años y el costo de cometer esa conducta te lo cobran 5 o 6 años después, evidentemente en la lógica, en la racionalidad del costo-beneficio, el valor de la multa 5 o 6 años después es mucho menor que si se hubiera impuesto de manera inmediata. Y en eso creo que sí tiene un área de oportunidad las instituciones electorales, en incrementar sus capacidades de respuesta inmediata, rápida, de sanción creíble, de sanción proporcional a la falta o al bien jurídico que se está mermando o afectando. Porque además hay otro problema, que normalmente desde el punto de vista del derecho se trata de sancionar una afectación, pero cuando hablamos de la relación política-dinero, los bienes públicos que están siendo mermados, pues muchas veces no son cuantificables porque tiene que ver con la confianza pública, tiene que ver con la legitimación de quien llega a un cargo público, de la representación política. Y en ese sentido tiene mucha razón Luis Carlos cuando además apunta que las reformas y los retos quizá están más fuera de lo electoral y están en el sistema político, financiero del Estado mexicano. Y por eso también, cuando se trate de combatir la corrupción o el dinero ilegal, no se debe perder de vista que la tarea es permanente, es durante las campañas y exposa las campañas, porque precisamente el incentivo de invertir dinero privado en las campañas y contribuir al triunfo de ciertas candidaturas, pues tiene que ver con lo que puedo negociar posteriormente. Y ahí la parte crítica, pues sí está en la obra pública, y está en las adquisiciones, y está en las facultades y en el ejercicio de los organismos de fiscalización. En suma, me parece que este panorama, este diagnóstico que ofrece Luis Carlos es correcto, es certero. No solo es el problema exclusivo de México, creo que mucha de la literatura revela que esta es una problemática en América Latina y que es uno de los principales problemas, yo diría, no solo de la democracia electoral, sino de la política, del sistema político representativo. Y Luis Carlos creo que nos permite agrupar estos 3 ejes, y quizá me está faltando alguno, pero debe haber una política de Estado dirigida a hacer eficaz la transparencia en este contexto, a que la regulación esté enfocada principalmente en el financiamiento privado, sobre todo en el uso y en los resultados de ese uso, resultados sin duda indeseables, y en una fiscalización
que esté dirigida no solamente a evaluar lo que está sobre la mesa, sino fortalecer todas las capacidades para investigar qué está pasando abajo de la mesa y de manera permanente y claro, superando este diseño que efectivamente rebasa al Instituto Nacional Electoral como rebasaría a cualquier institución. Y ahí, desde el punto de vista electoral, creo que también hay que repensar que el tope de gastos de campaña y su rebase como una causal de nulidad de las elecciones no está generando las mejores prácticas, digamos, está presionando la labor del Instituto Nacional Electoral y que yo sepa, hasta ahora, ya han pasado ya un par de elecciones, federal es una, local es otra, no se ha anulado ninguna elección por rebase de topes de gasto de campaña y esto hay que tenerlo muy claro, también se debe porque lo que se revisa es lo que se reporta y difícilmente algún candidato o candidata va a autoincriminarse señalando que rebasó el tope de gastos de campaña por más del 5% y los tiempos, el volumen que ya señalaba Luis Carlos y la cantidad de facultades que tiene el Instituto Nacional Electoral, pues dificultan esa labor de detección del gasto. Muchas gracias, Luis Carlos, muchas gracias a todos por su atención. Con esto yo cerraría mi comentario. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez y al maestro Reyes Rodríguez Mondragón, para quienes les pedimos otro fuerte aplauso, por favor. Ahora le damos la más cordial bienvenida al panel número 1 de este seminario titulado Partidos Políticos y Transparencia, Mecanismos de Fiscalización y Auditoría.